Bueno, nuevamente mis saludos para los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje por por las redes, la palabra de Dios. Espero que ojalá alguno pudiera hallar la salvación antes que sea demasiado tarde. Me encuentro aquí en San Joaquín, aquí en el estado Carabobo, aquí en Venezuela. Tengo más de 20 años viviendo aquí en esta localidad y el Señor me ha ayudado aquí. Quisiera cantar una estrofa del himno 52, dos estrofas, la primera y la segunda, de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. En la ciudad de Dios no cabe el pecador, por hueso brillo, sin marcha en su fulgor. Perdona mi maldad, soy pobre pecador. Lava mis culpas, bendito Salvador. Bueno, yo fui salvo un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Reconocí delante de Dios mi bajeza espiritual delante de Él. Me sentí pequeño y había una preocupación muy grande en mi corazón porque tenía un vacío, porque no tenía a Cristo en mi corazón, y había una angustia grande, no había paz, hasta que comprendí que Él murió por mí y que Él resucitó, que Él fue sepultado y al tercer día resucitó, y llegué a Él ese día y salvado por su gracia ahora estoy. Quisiera leer unas escrituras en Job, en el libro de Job. Siempre estamos preparados para predicar, porque nosotros los salvados leemos las escrituras constantemente. Yo la leo todos los días. Cuando no la leo o no canto un himno me siento incómodo. Antes no, porque cuando no era salvo ni siquiera sabía lo que era salvación, ni orar, nada de eso. Estaba totalmente en mis delitos y pecados. No entendía nada de las cosas de Dios, solamente Dios en la boca, pero sin saber que estaba enemistado con Él. Cuando escuché el mensaje del Evangelio, en muchas oportunidades la palabra de Dios fue la que fue haciendo efecto en mi corazón, hasta que despertó la conciencia de este indigno pecador el Señor, y pude caer rendido a Él. El pecador no sabe su condición delante de Dios, y aún así salvado por la gracia de Dios, la Escritura dice que el Padre nos ve en el Señor, pero aún así me siento pequeño delante de un Dios grande que está en los cielos, que uno ve alrededor, creó los cielos y la tierra y todo, pero los necios, los pecadores no ven esto así. Quisiera leer en Job 25, versículo 4 al 6. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Es como una pregunta. ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el Hijo del Hombre también gusano. Vamos a leer con la ayuda del Señor ahora en un proverbio. Proverbios 14:9.
Los necios se mofan del pecado. Los necios se mofan del pecado. Mas entre los rectos hay buena voluntad. Voy a volver a repetir este versículo muy clave aquí en el Proverbio. Lo estaba buscando de hace días, pero no lo encontraba. Pero ya el Señor me ayudó a encontrarlo. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Versículo 34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Pecado personal de cada uno. El pecado ha abarcado universalmente a todas las naciones, y la afrenta de las naciones, porque hay guerra y todas estas cosas, es por el pecado, la codicia, todo lo malo que hay en el corazón del hombre. Romanos 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, apartados de Dios, enemistado con Dios está el ser humano. Así andaba yo. Pero un 6 de febrero del año 2011 me reconcilié con mi Dios, el que creó los cielos y la tierra, por medio de la persona del Señor Jesucristo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Que el Señor pueda ayudarnos. Bueno, amigo o amiga que no eres salvo, en estos tiempos hay muchos que caminan y se creen buenos delante de Dios, rectos, como lo relata en muchos pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, como aquel que oraba y decía: yo no soy como aquel, y nombraba una lista de pecados. Pero el otro humillado ni siquiera quería alzar los ojos al cielo y decía: sé propicio a mi pecador. El problema del pecador es que no quiere reconocer delante de Dios que es un pecador, o si lo reconoce livianamente: soy un pecador. La condición del pecador lo lleva y lo va enrumbando rumbo a la condenación eterna. Y el hombre y la mujer desde el huerto del Edén empezaron a desobedecer a Dios, Adán y Eva, con un solo mandamiento, y de ahí se fue multiplicando la maldad en el hombre. El primer asesinato, ¿de dónde salió el primer asesinato? Del corazón de Caín, y de ahí es donde emana el pecado de la persona. La persona tiene el corazón manchado del pecado, y a causa del pecado pasó la muerte a todos los hombres, el pecado original en el huerto del Edén, y usted tiene el corazón manchado del pecado. Y el único que le puede emblanquecer su corazón es el Señor Jesucristo, perdonar sus pecados. Por eso vemos las naciones se atacan, es por las riquezas, por lo que hay en minerales y todas estas cosas, y el mismo ser humano se ataca a sí mismo. El Señor dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero el ser humano no ama a su prójimo, porque de su corazón salen los malos pensamientos, como le leí en la última vez, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos y tanto pecado, y parece de contra la idolatría. Todo ese tipo de pecados salen del corazón, de un corazón reverde contra el Dios del cielo, que no puede guardar sus leyes divinas, no puede guardar sus mandamientos, porque no pueden sujetarse a Dios, dice la Escritura. Es el pecado que tiene en el corazón. Y aun cuando el pecador habla, por su boca se sale lo que tiene en su corazón, su maldad,
¿Por qué? Porque no ha sido regenerado. Los necios se mofan del pecado. Yo he visto personas que hacen maldad y se mofan del pecado y se mofan de contra quien lo están haciendo. Y a veces a uno también le hacen maldad por detrás, y más a uno, al creyente. Uno a veces ni sabe qué estarán tramando detrás de uno, porque uno predica el mensaje del evangelio y quieren detener con injusticia la verdad. Por eso muchos de estos profetas murieron martirizados, y los discípulos, ¿por qué? Porque ellos decían la verdad al pecador. Yo escuché la verdad del evangelio, y por esa verdad es que yo pude ser salvo. Pude entender que estaba a espaldas de Dios y reconocí que era un pecador. Y no es que tanto que lo reconocí, es que tenía el peso en mi corazón del pecado. Tenía una harta carga que ya yo no lo soportaba. Había una tristeza muy grande en mi corazón y no podía ya prácticamente a veces ni comer. Unos 15 días antes de yo creer en el Señor, yo lloraba y le decía al Señor: quiero ser salvo, ayúdame a entender el mensaje, ayúdame a entender. Hasta que ese 6 de febrero del año 2011 caí rendido en mi cama, y nunca se me olvida mi experiencia, y llegué a Él por la fe, le clamé a Él por salvación, y Él oyó a este indigno pecador y perdonó mis pecados, y así muchos han encontrado la salvación. No es porque te congregues en una congregación, porque ahorita hay muchas congregaciones que dan una supuesta luz. Allá arriba en los cielos hay estrellas que han explotado ya, y lo que queda son la luz viajando, y se va opacando cada vez más, y cuando ya llega se termina de apagar. Así hay muchas congregaciones, supuesta luz, pero lo que están es muriendo, no están dando la luz que el Señor desea. Y entonces a veces engañan a las personas dentro de una misma congregación. Entra, bautízate, comiénzate a congregarte, pórtate bien y más nada, y camina por aquí, camina por allá. Pero nunca han tenido una experiencia personal de salvación. Pura vestimenta, con una Biblia en la mano, pero sin salvación. Y lamentablemente, al parecer, como dice el Señor en el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 3, Él dice que los va. Voy a leer la cita para no errar, porque a veces escucho críticas. Yo no lo hago con mala intención, sino que a veces se me olvida las cosas. Apocalipsis 3, eso fue el mensaje de la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El día que venga el Señor a arrebatar a su pueblo, muchos se van a quedar. Entonces vemos que el pecador, el necio, se mofa del pecado, pero nosotros no. Porque nosotros hay buena voluntad. Y entonces vemos aquí que los amigos de Job están reconociendo la grandeza de Dios y reconociendo cuán pecaminosos somos nosotros. Ojalá tú puedas llegar a esta etapa de tu vida, que tú puedas reconocer delante de Dios que Dios es grande, que Él es puro, que en Él no hay, en Él no puede, ¿cómo te explico? Que en Él hay pureza. En el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí, Dios manifestado en carne, en el Señor no hubo pecado, no había pecado. Por eso fue que Él era el único que podía hacer la obra de redención. El Padre lo envió a morir por ti y por mí, y Él tomó el lugar tuyo y el lugar mío. Y entonces Él entregó su vida
y con su sangre preciosa pagó la deuda al Padre. Ojalá, amigo o amiga que no eres salvo, tú hayas entendido tu triste condición de pecador perdido y no te pongas delante de Dios como una persona buena, porque ni aun los salvados somos buenos. Nosotros fuimos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios y fuimos reconciliados con Dios cuando llegamos a la fuente de salvación y fuimos reconciliados con Él. La Biblia dice que no hay ni un justo ni un uno, y aquí te acabo de leer: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios totalmente, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es en Él, en el Señor, a quien el Padre le dio toda autoridad para salvar. No hay más caminos, no hay la religión, no es ningún otro camino, las obras, nada de esto. Es por la fe en el Señor. Cuando llegues a Él y tú puedas encontrar la salvación, si eres sincero de corazón y quieres ser salvo o salva, después tú mismo vas a tener seguridad de tu salvación y vas a tener paz en tu corazón y no vas a temer a la muerte. Va a haber algo de temor de la muerte, pero ya no vas a tener temor de ir a la condenación, sino que sabes y vas a esperanzarte y gloriarte en el Señor como lo hacemos nosotros. Pero mientras no hayas alcanzado salvación, no vas a tener seguridad de tu vida eterna. Nosotros esperamos al Señor, Él puede venir hoy, le esperamos y nos sacará de aquí y vendrán los juicios a esta tierra. Pero si mueres en tu delito y pecado, vas al lugar del infierno. Que el Señor te pueda ayudar.